confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de Comprometidos con su Palabra. El día de hoy vamos a continuar con la serie que te llevamos en curso, que es Enséñanos a orar. Antes de comenzar el estudio del día de hoy, me gustaría dar algunos anuncios en lo que nuestros hermanos se van conectando. Primeramente quiero recordarles el estudio del viernes. Este viernes próximo va a ser el estudio a las 8 de la noche. Vamos a continuar viendo lo que es arrepentimiento de obras muertas. Y el domingo los esperamos a las 11 de la mañana para continuar con nuestra serie Cristianismo en Acción. Y primero Dios, también les quería invitar. Por la tarde estamos tomando un estudio que es vía Zoom. Los domingos por la tarde a las 7 de la noche. Que tiene que ver con el tabernáculo. Entonces, todos aquellos que estén interesados en tomarlo con nosotros, es un curso interactivo donde al final se hacen preguntas, respuestas, se interactúa con la audiencia que llega a estar presente. Si tú quieres participar de este estudio, vamos a dejar el link el domingo por la tarde y tú te puedes ingresar con nosotros a participar. Todos son bienvenidos. También lo puedes comunicar a otros. La intención es presentar el Evangelio a la luz del tabernáculo. Cómo el tabernáculo es un ejemplo claro para poder ver cómo el ser humano que está caído, que está en pecado, puede venir a tener comunión con Dios. El tabernáculo precisamente responde a esta pregunta. ¿Cómo un hombre caído puede tener comunión con un Dios santo? Entonces les invitamos a todos aquellos que quieran participar el domingo por la tarde a las 7 de la noche, hora local de Montreal. Así que vamos a dejar el link el domingo por la tarde. Los que quieran ingresar, solo denle ingresar a la sesión y estarán con nosotros conectados en vivo. Muy bien, pues ¿qué les parece si iniciamos el día de hoy nuestro estudio? Vuelvo a repetir, estamos en la serie Enséñanos a orar. Esta es la enseñanza número 2. Les quiero decir también que aquellos que en un momento dado no pudieron ver la primera parte, ya va a estar en YouTube. Ustedes la pueden ver ya a partir del día de hoy, la primera enseñanza. Todas nuestras enseñanzas las vamos a ir pasando a YouTube, a nuestro canal. ¿Cómo nos puedes encontrar? Con la siguiente descripción: PS de Pastor, la abreviatura, PS Eduardo Garibay. Y ahí van a encontrar el icono de Casa de Oración Montreal en negro. Y ahí puedes ver la primera enseñanza de Enséñanos a orar, que fue la semana pasada. Entonces vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar el día de hoy lleva como título: La oración requiere compromiso. ¿Cuántos saben y están de acuerdo que la oración requiere compromiso? La oración, nosotros como cristianos entendemos que debe de ser una prioridad en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero necesitamos recordar que la oración requiere compromiso. Y es precisamente el tema del día de hoy. Abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1, que fue el texto que comenzamos a estudiar la semana pasada. Lucas capítulo 11, versículo 1. Los espero. Van a aparecer los versículos ahí abajo de su pantalla. Y para ir un poco más a prisa, aunque no llevamos, aunque la idea es que se quede ahí fija en tu mente la idea, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La palabra que se utiliza ahí para señalar que Jesús estaba orando es una palabra que en el griego secular se usaba para referirse a aquellas personas que iban en busca de una deidad. En la escritura es utilizada para referirse al hombre en el momento que se acerca a Dios a través de la oración. Esto nos indica cómo la oración en la vida de Jesús, en su vida terrenal, en el tiempo en el que Él estuvo habitando terrenalmente en un cuerpo humano, Él requirió de esa comunión continua con el Padre, hablando de la humanidad de Jesús. El Señor habla
con Dios. El Señor hablaba con Dios durante toda su estadía aquí terrenal. Este versículo nos muestra cómo la oración era una prioridad en la vida de Jesús. Y este tipo de ejemplo en el que vemos de Jesús nos ilustra a nosotros como cristianos que también debe de ser una prioridad en nuestras vidas la oración. Vayan a Hebreos capítulo 5 versículo 7, porque en Hebreos 5, 7 nos indica el autor a los hebreos cómo la oración en la vida terrenal de Jesús fue algo constante, no fue algo eventual, sino al contrario, fue algo constante en su vida. Vayamos ahí a Hebreos 5, 7, dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vean la primera parte del versículo: en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. La vida de Jesús se caracterizó precisamente por eso: llevar una constancia en su vida privada de oración con el Señor. Ahora déjame aclararte aquí algo. ¿Por qué es necesario hacer una pequeña aclaración? Porque probablemente nos podríamos ver tentados en llegar a pensar que Jesús pasaba tiempo en oración ya que extrañaba la comunión que tenía con su Padre. Sin embargo, nosotros necesitamos recordar que la naturaleza divina de Jesús no cambió cuando Él adoptó la naturaleza humana. A pesar de que su naturaleza humana estaba unida a un cuerpo y solamente podía estar en un solo lugar a la vez, humanamente hablando, su naturaleza divina continuó llenando el universo. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar constantemente. La comunión que el Hijo había disfrutado con el Padre desde la eternidad continuó toda su vida terrenal, excepto en esas horas oscuras de la cruz. Una de las cosas que nosotros necesitamos también recordar y que es importante mantener en mente para que captemos cómo la vida de oración en Jesús fue algo prioritario, es precisamente que la vida de oración de Jesús fue un reflejo de su naturaleza humana, no fue un reflejo de su naturaleza divina. Porque muchos podríamos llegar a pensar, bueno, es que Jesús oraba tanto porque extrañaba al Señor después de estar toda la eternidad pasada juntos y de repente se humana y bueno, esa comunión se cortó. No, no se cortó. Se mantuvo su comunión divina con el Padre Celestial hasta esas horas oscuras que vivió en la cruz. Pero esa relación no se vio coartada cuando Él se humanó. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente para poder ver cómo la oración en la vida de Jesús fue una prioridad. Hablando en su naturaleza obviamente humana, no en su naturaleza divina. Ahora bien, una de las cosas que comenzamos a estudiar la semana pasada y que vamos a reforzar el día de hoy es que la oración en la vida de Jesús fue algo constante. Fue algo constante. Jesús llevaba, o el estilo de vida de Jesús era una constancia en oración. Y para que nosotros podamos tener una idea de qué importante era la oración para la vida de Jesús, vamos a ver las veces que Lucas nos registra cómo Jesús oraba constantemente. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas algunas veces en las que él registra el momento en el que Jesús oraba. Y primeramente vamos a ir a Lucas capítulo 3 versículo 21. Lucas 3, 21 al 22. Para ver de qué manera cómo Jesús en su vida había una constante. Y esa era la oración. Lucas 3, 21 al 22. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una de las cosas que apreciamos en este texto es que Jesús comenzó su ministerio ¿cómo? En oración. Vean la primera parte del versículo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió.
Es interesante ver cómo el comienzo del ministerio de Jesús comenzó orando. Y el día en el que Él murió, vamos a ver más adelante, termina orando. Eso marca precisamente cómo la vida de Jesús inicia orando y todo su peregrinar aquí en la tierra fue una constante vida de oración hasta el día en que Él partió otra vez de aquí, de la tierra. Vayan a Lucas capítulo 5, versículo 16, para ver otro caso en el que Lucas registra precisamente la vida de oración de Jesús. Lucas 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La oración era una práctica normal en Jesús. Y aquí Lucas nos enseña que la oración en Jesús era un patrón constante en su vida. Vean nada más, estamos hablando ya, y por eso puse la zapata al inicio de la enseñanza, que muchos de nosotros pudiéramos vernos tentados en llegar a pensar que, bueno, Jesús oraba constantemente porque extrañaba su comunión con Dios. No, Él no la perdió. Divinamente, Él no perdió esa comunión con el Señor. Vuelvo a repetir, más que en el momento en el que llevó y se le imputaron nuestros pecados, en esas horas oscuras. Pero todo su caminar terrenal, su vida espiritual, hablando de su naturaleza divina, siempre estuvo en comunión con Dios. Fue su lado humano, su naturaleza humana, la que llevaba a Jesús a tener esa comunión constante con el Padre. Vayan a Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, del 12 al 13. Vamos a ver otro momento en el que Lucas registra un periodo en la vida de Jesús cuando Él está orando. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una de las cosas que nosotros vemos y podemos apreciar es que Jesús, antes de tomar decisiones, Él oraba. Mira nada más, Él consultaba a Dios en oración. La elección de los 12 apóstoles surgió de una noche de oración. Esto nos indica realmente cómo de alguna manera es importante elevar nuestras oraciones a Dios para ver qué es lo que Dios piensa de lo que nosotros pensamos hacer. Nuestras oraciones son hechas no para que Dios se ajuste a mis deseos o a mis peticiones. Mis oraciones yo las elevo a Dios para saber qué es lo que Él piensa de lo que yo estoy pensando hacer o llevar a cabo en mi vida diaria. Y en esa petición, Dios me enseña a través de su palabra, a través de la oración, a ajustarme en su voluntad de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo. Pero mis oraciones no es para que Dios se ajuste a mi voluntad o a mis deseos o a mis caprichos. Es algo de lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta serie. Nosotros necesitamos consultar a Dios. Y esto es algo de lo que veíamos la semana pasada. Una persona que no consulta a Dios respecto a sus planes y respecto a lo que Él piensa hacer, es una persona que en un momento dado está manifestando en su corazón orgullo. Y vemos en la vida de Jesús mismo cómo Él mostró ese deseo, el orar fervientemente para la elección de los 12 apóstoles. Y es algo que aprendemos en su vida. Nosotros necesitamos constantemente pedirle al Señor en oración qué es lo que Él piensa de lo que yo estoy pensando hacer para entrar en la voluntad de Él. Vayan a Lucas capítulo 9, versículo 28 al 29, porque aquí también podemos apreciar otro momento en el que Lucas registra a Jesús en un momento de oración. Lucas 9, versículo 28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Sabemos que este acontecimiento fue la transfiguración de Jesús. Pero ¿en qué momento ocurrió la transfiguración? Fue estando en oración. Vean nada más cómo de alguna manera la vida de Jesús se empieza, ya cuando la miras de una manera minuciosa,
respecto a su caminar en esta tierra, a pesar de que tenía muchísimas actividades, como veíamos en la primera enseñanza, un Jesús que en el ministerio que vino terrenalmente, era un ministerio muy ajetreado, muy atareado, y a pesar de eso, él no descuidó una parte fundamental que era un pilar que estudiábamos la semana pasada, que es la oración. Vayan a Lucas 22, del 39 al 41, para ver otra escena en la que Lucas nos registra a Jesús otra vez orando. Lucas 22, versículo 39 al 41. Dice, vemos a Jesús, dice así el versículo en Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vuelvo a repetir, y saliendo se fue como solía. Fíjate, era algo habitual. El monte de los olivos o el lugar del Getsemaní era algo donde Jesús acudía constantemente. Pero dentro de sus quehaceres que hacía ahí, vemos algo particular, que apartaba un momento para la oración. Mira el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Vean qué impresionante. Cualquiera pudiera pensar que la persona, hablando humanamente, que en un momento dado podríamos pensar que no requeriría estar orando constantemente, pues era Jesús, ¿no? Ya que era el Hijo de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos muestran otro panorama. Piensa en lo siguiente. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, 100% divino y 100% hombre, requirió constantemente una vida de oración, ¿cuánto no más nosotros, que todavía no hemos sido glorificados en el Señor y que todavía seguimos presos en un cuerpo corruptible que muchas veces nos lleva precisamente a la tentación? Y es de este tema de lo que vamos a hablar la próxima semana, el próximo martes, cómo la oración nos ayuda para la tentación. Pero vemos aquí en este texto que acabamos de leer, cómo era algo que en la vida de Jesús era algo integral a su vida, la oración. Y es algo que nosotros necesitamos mirar para poder también nosotros desarrollar esa vida de oración constante en nuestra privacidad. Ahora, veamos el último caso. No quiere decir que Lucas no haya registrado más, sobre todo en el día de cuando él fue, que se conoce como la semana o la pasión de Cristo. Cuando tú estudias esa parte de la pasión de Cristo desde el jueves, vemos cómo Jesús, le hizo muchísimas oraciones. Pero no vamos a ver eso el día de hoy, pero solamente es como una referencia de cómo la oración era una constancia, o era algo constante en la vida de Jesús. Miren, por ejemplo, aquí en Lucas, capítulo 23, versículo 46, podemos ver cómo en el momento en el que él está en la cruz, Lucas registra las siguientes palabras. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió orando. ¿Cómo inició su ministerio? En oración. ¿Cómo termina su ministerio? En oración. ¿Cómo fue la transición entre su comienzo y su muerte? Una vida de oración. Las últimas palabras de Jesús fueron una oración de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, en un momento dado, cuando admiramos a cierta persona por su desempeño, por lo que hace, muchos quisieran saber cómo es su diario vivir? O sea, ¿cómo es un día de fulanito? ¿Cómo es un día de actividades de tal persona? ¿No? Porque tú sabes que esa persona pues es muy activa, realiza muchas actividades y tú llegas a pensar, bueno, ¿cómo le hace? ¿Qué tanto hará en un día? ¿Cómo será su día? Bueno, vamos, ¿qué les parece si analizamos un día normal de Jesús? ¿Les parece bien? Vamos a analizar un día normal de Jesús. ¿Cómo es un día? ¿Cómo era un día normal en la vida de Jesús en el ministerio? Abran su Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35. Este pasaje fue un pasaje que estudiamos
la semana pasada, pero el día de hoy vamos a analizar cómo era un día de Jesús. Un día normal en la vida de Jesús, hablando en sus actividades ministeriales. Vean lo que dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vuelvo a repetir, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien, lo que hace peculiar esta escena es que esta escena sucedió en domingo. Un día después de un día de reposo muy ocupado. Quiero que analicemos el día en el que Jesús se levanta muy temprano y un día anterior. Y esto comienza en el versículo 21 del mismo capítulo, en el capítulo 1. Vayamos a Marcos capítulo 1, 21, porque es el día anterior en el que Jesús se levantó muy temprano a orar. Vean lo que dice en el versículo 21 y 22. Y entrando en Capernaum, o sea, hablando de Jesús, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora bien, Jesús, una vez que entra a la sinagoga a enseñar, se topa con un endemoniado. En ese día echa fuera el demonio y aparte obviamente de seguir enseñando las escrituras. Pero quiero que veamos el versículo 29. Cómo Marcos nos registra que él entra en Capernaum y al entrar en Capernaum enseña en las sinagogas y posteriormente, después de que enseña en las sinagogas y obviamente predica la palabra, echa fuera demonios, mira lo que dice el versículo 29. Y al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y resulta que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. O sea que aún cuando iba a descansar en la casa, había una necesidad que él en ese momento estaba supliendo. Que él en ese momento de la necesidad se conmovía y traía sanidad a la suegra de Pedro. Pero resulta que es Marco, el evangelista, el que escribió el evangelio de Marco, mira lo que dice en el versículo 32. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Quiero que ustedes aprecien cómo el evangelio de Marcos nos registra una actividad de Jesús en el día sábado donde comienza enseñando en las sinagogas. Obviamente esa enseñanza y ese momento en el que echa fuera demonios no creo que haya sido de media hora. Fue por lo menos pasado el mediodía. Fue casi toda la mañana de estar enseñando. Y posteriormente va a la casa de Pedro y también sana a la suegra de Pedro. Y posteriormente vemos en el versículo 32 que cuando llegó la noche. Pero no vemos en el transcurso, desde que entra en Capernaum, un momento en el que él pudo descansar, sino que constantemente vemos a Jesús ocupado en sus actividades diarias. Y observa lo que dice el 33 del capítulo 1 de Marcos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y ahí es donde entra en el versículo 35 el evangelio de Marcos y nos ilustra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué es lo que estamos apreciando del día de reposo y del domingo? Que Jesús se levantó un domingo muy temprano a orar, aún siendo muy oscuro, después de un día de reposo muy ocupado, muy atareado, donde comenzó enseñando en una sinagoga, posteriormente echa fuera demonios, continúa enseñando dentro de la sinagoga, va a la casa de Pedro, sana a su suegra y llega la noche y toda la ciudad se la agolpa. Esa reunión, como decíamos la semana pasada, no fue de 1 hora, ni de las 11 de la noche, ni de las 10. Esa reunión acabó tarde, porque se puede apreciar en el relato de Marcos que Jesús atendía a uno por uno dentro de
de la reunión que se le agolpó ahí de toda la ciudad, él buscaba y sanaba las necesidades que estaban en ese momento. Entonces vemos que Jesús tuvo un día muy atareado, ese día de reposo. Pero resulta que el domingo, el día siguiente, después de acostarse tarde, también se levantó muy temprano. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús había una prioridad. Era una vida de oración. Hablando obviamente humanamente. Por eso, vuelvo a repetir, pusimos la zapata al inicio de la enseñanza, que no era porque en su vida espiritual extrañara la comunión que tenía en la eternidad. No, estamos hablando de un Jesús humanamente, en su humanidad. Porque el Jesús en su divinidad no dejó su comunión en el momento en el que Él estuvo habitando corporalmente aquí en la tierra. Pero eso vemos que en la vida de Jesús había, obviamente, una prioridad que era la oración. Y muchos de nosotros, lamentablemente, cuando tenemos una semana ajetreada de trabajo y que nos toca ir a trabajar el domingo y decimos, no, mañana ni a la iglesia voy. Mañana me levanto tarde. ¿Por qué? Porque estoy cansadísimo. ¿No es cierto? Pero vemos en la vida de Jesús que no era así. Él priorizaba su comunión con Dios. Él tenía un compromiso, hablando humanamente. Él anhelaba cada día recibir esa dirección de parte de su Padre y esa fortaleza en su vida espiritual. La vida de Jesús nos muestra que después de la palabra de Dios, la oración era lo más importante para Él. Y es algo que debe de ser igual para nosotros. La oración no es algo opcional para nosotros como creyentes. La oración es un mandato. Y es algo que como cristianos necesitamos entender las dos partes de la verdad. ¿Cuáles son las dos partes de la verdad? Primero, que la oración es algo importante en nuestra vida espiritual. Y la segunda parte es que la oración requiere un compromiso. Un compromiso tuyo y un compromiso mío. Donde nosotros necesitamos ser responsables de nuestra vida espiritual. Es por eso que no es de extrañar por qué la iglesia se encuentra como está. ¿Por qué nosotros como cristianos o algunos cristianos se encuentran como están espiritualmente? Porque han descuidado la oración. Porque han descuidado el estudio de la palabra de Dios. Y vemos aquí cómo Jesús, a pesar de que había tenido un día muy ajetreado el día sábado, Él no perdía un momento o la oportunidad de levantarse temprano y ir a oración a buscar al Señor, obviamente a su Padre. Y muchos de nosotros, si lo traducimos en esta época, pues como tuvimos una semana muy ajetreada, como tuvimos una semana muy cansada y el sábado me tocó trabajar, pues no solamente ya que orar en la mañana ni pensarlo, ¿no es cierto? Es más, ni en la iglesia muchas veces llegan a presentarse. ¿Por qué motivo? Porque están muy cansados. Mira nada más hasta dónde llega el cristianismo actual. El cristianismo contemporáneo es un cristianismo muy endeble, muy raquítico, un cristianismo donde le falta el compromiso, le falta la entrega, le falta la pasión, le falta esa disciplina. Nos falta disciplina, nos falta autoorganización. No, somos tan indisciplinados en esta época, hablando de nuestra vida espiritual, porque en la vida secular somos bien disciplinados. Llegas temprano a tu trabajo, ponchas a buena hora, sales a tus horas, o sea, todo tu trabajo lo desempeñas bien, te capacitas. Llega un momento donde dicen, ¿sabes qué, fulanito? Tienes que ir a capacitación para seguir adelante. Y vas y te capacitas. Pero cuando ya es respecto a tu vida espiritual, llegas tarde a la iglesia, no hay compromiso en los estudios bíblicos, no hay capacitación en los estudios bíblicos. Ahorita que es vía online, que todavía es mucho más práctico, nada más pones el teléfono inteligente o conectado con la televisión o como lo hagas, ni aún eso, aún vía online llegan tarde. ¡Qué increíble! Eso demuestra realmente el compromiso vago que hay en el corazón de muchos cristianos. Y es algo de lo que nosotros necesitamos cambiar el chip en nuestra vida. Necesitamos priorizar en nosotros las cosas que son importantes en nuestra vida espiritual. Y vuelvo a repetir, en la vida de nosotros como creyentes, la oración no es opcional, es un mandato. En Efesios capítulo 6, versículo 18, leemos lo siguiente. Pablo, hablando a los de Éfeso, escribe, dice:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, en Colosenses 4:2 observa lo que dice. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. Perseverad. En la vida cristiana, nosotros encontramos imperativos. Y uno de esos imperativos es precisamente la oración. Y los imperativos que encontramos en la Biblia son para ser obedecidos. Y una de las cosas que decíamos la última clase es que si tú no llevas una vida de oración, estás pecando. Porque la oración en la vida del cristiano es un mandato, es un deber, es algo que se nos manda a hacer. Y al no cumplir, estamos pecando delante de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. No importa lo ocupado que estés, no hay absolutamente ninguna excusa para no orar. Las dos prioridades apremiantes en la vida de Jesús era el estudio de la palabra y su vida de oración. Incluso los mismos apóstoles entendieron eso. Cuando ellos en Hechos capítulo 6 les dice, oiga, no es justo que descuidemos la oración y el estudio de la palabra para atender a las mesas. Ellos entendían estas dos prioridades en la vida del cristiano. Pero el problema y la pregunta es, ¿nosotros lo estamos entendiendo? ¿Tú lo estás entendiendo? Solamente se queda en pura teoría, en puro conocimiento, porque todo el cristianismo promedio, y la mayoría entiende que la oración y la palabra son dos columnas básicas, son los cimientos de todo cristiano que debe de practicar y de desarrollar en su vida cristiana. Sin embargo, ya en la práctica nos canta otro gallo. ¿No es cierto? Porque se convierte en otra cosa muy distinta a lo que nosotros entendemos que debe de ser. La oración requiere un tiempo determinado. Ya vimos cómo la oración requiere compromiso, pero también ese compromiso nos lleva a tener un tiempo determinado. Y es lo que nosotros vemos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Volvamos a Lucas 11:1. Para ver cómo la oración requiere un tiempo determinado. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, ¿ya vieron? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, esto nos indica que la oración en la vida de Jesús era una práctica intencional. Pero esta práctica intencional requiere un tiempo determinado. Nos muestra que era algo que Jesús hacía constantemente. La oración formaba parte de las actividades diarias de él y aún más era su prioridad. Esta sola frase que encontramos al inicio del versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, nos habla de una práctica constante, de algo que él ya había determinado y obviamente ese compromiso entendía que requería de un tiempo determinado apartado para la oración. El problema en la actualidad que vivimos respecto a la falta de oración, déjame decirte, no se debe a nuestras actividades diarias. ¿Sabes a qué se debe? A la falta de organización. No somos autoorganizados. No tratamos con nuestro tiempo de una manera seria y responsable. Al contrario, somos muy irresponsables con nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Porque pasamos mucho tiempo en el Facebook. El Facebook no es malo, no es diabólico. El problema es que ha cautivado tu corazón, ha cautivado tus emociones, tus sentimientos.
El problema no es nuestras actividades diariamente. Vuelvo a repetir, es nuestra falta de organización y nuestra falta de compromiso, o mejor dicho, el tratar con nuestro tiempo de una manera irresponsable. Porque lo ocupamos en el Facebook, lo ocupamos en el teléfono inteligente, lo ocupamos en la televisión. Y cuando nosotros vemos, ha pasado el tiempo y ya lo invertimos tanto en estas aplicaciones que al final de cuentas nos damos cuenta que al final no edificó nuestras vidas. No edificó. Te la pasaste viendo en el chisme, te la pasaste viendo que fulanito esto, te la pasaste viendo que a aquel le va a pasar esto, al otro le pasó aquello, la Rosa de Guadalupe, que qué dijo tal persona. Y al final, mira, si tú analizas de una manera así, objetiva, al final llega el momento donde aquellos que pasan cosas por YouTube, que se aprecian de ser cristianos, ya nada más se enfocan al chisme. Ya no se enfocan en edificar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Y se trata de edificar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Miren, la historia da testimonio de esto. Si tú miras a través de la historia, hablando de la historia cristiana, no de la historia secular, bueno, también, ¿no? Pero sobre todo yo me estoy enfocando en la historia cristiana. Cuando tú miras respecto a la historia, siempre que hubo un comienzo, tuvo un propósito bueno. Pero conforme va pasando, se va distorsionando. Y es lo mismo que yo estoy viendo en internet. Comenzaron con un buen propósito, comunicar la palabra de Dios, predicar fervientemente. Pero si tú miras, poco a poco se van así, desviando. Llega el momento, y no me estoy refiriendo que se desvíen de la palabra de Dios, sino me refiero que se desvían del propósito con el cual iniciaron. Y esto solamente se puede apreciar a través del tiempo, porque a través del tiempo podemos ver cómo esa grieta que era casi imperceptible, ahora a través de los años se mira una grietota, donde ya tú puedes ver la situación. Todo tiene un buen comienzo, pero en el transcurso se va corrompiendo ese comienzo. Y si nos acabamos simplemente en promotores del chisme, que al final solamente llama la atención a la morbosidad del cristiano. Para mí eso es morbosismo cristiano, ¿no? Es mi opinión, probablemente esté equivocado, otros piensen mal, pero si eres objetivo vas a ver que se ha estado desviando la situación. Ahora bien, ya cuando te das cuenta al final del día pasaste mucho tiempo ahí, que no edificó tu vida, pero sí estás bien enterado de que a fulanito le pasó esto, que a fulanita le pasó esto, que esto. Y al final, ese tiempo que dedicaste 15, 20 minutos, pudieron haber sido muy edificados en haber orado por una necesidad que tiene tu familiar. Por una necesidad que tú mismo tienes. O simplemente decirle, oh Dios, te amo tanto, gracias por las bendiciones que me diste el día de hoy, gracias porque me permitiste estar con mis hijos, con mi familia, pero no, ese momento donde tú pudiste haber edificado tu vida espiritual, lo malgastaste. No somos responsables de nuestro tiempo, ese es el problema. No son las actividades, no son tus ocupaciones, porque como lo demostramos la semana pasada, hay registro en la Biblia de personas que en lo secular tenían mucho trabajo. La responsabilidad que ellos tenían en su trabajo secular les demandaba demasiado, pero aún así ellos buscaban un tiempo para la oración. Y veíamos el caso de Daniel. El caso, hablando ministerialmente, Jesús era la persona más ocupada que ha existido en toda la historia. Y sin embargo, como estamos apreciando el día de hoy, Él buscaba un tiempo comprometido y que Él mismo buscaba, que Él mismo se programaba para estar en oración con el Señor. Él tenía sus tiempos, deliberadamente Él escogía un tiempo para ir en la privacidad donde nadie lo molestara para tener comunión con su Padre. Miren, hubo una investigación que los medios realizaron en los Estados Unidos por Nielsen Media. Y esta investigación era respecto a las actividades que hacían las personas. Hace tiempo yo les comunicaba que generalmente tomamos encuestas o datos americanos porque son los más confiables, ¿no? Son los más verídicos. Lamentablemente, o incluso, ¿no? Hay veces que este tipo de encuestas, este tipo de estudios no se dan en otras naciones. Pero quiero
decirles qué es lo que arrojó esta investigación respecto a las actividades que una persona desempeña o su rol diariamente. Y arrojó que la persona promedio de los Estados Unidos pasa 5 horas al día viendo películas y 1 hora más viendo internet. Yo creo que ahora como que porque esta encuesta ya tiene algunos añitos, pero yo creo que esto ya ha cambiado. Ahora es más el internet, ahora es más el teléfono inteligente, ¿no es cierto? Aunque no hay todavía quien se la pasan todo el día viendo sus películas. ¿Por qué? Porque ellos creen que después de haber trabajado tanto, ahora se merecen un tiempo de relajación. Y no es así. ¿Dónde está el compromiso con el Señor? ¿Dónde está esa entrega? ¿Dónde está ese amor? Por eso alguien decía bien cierto. Si hay un momento donde se canta más mentiras, es el momento de la alabanza. Porque estás, Señor, te amo, oh, eres grande, eres esto, eres el otro, y cantamos puras mentiras. No por lo que estemos diciendo sea algo que no es, sino porque no es una realidad con nuestras vidas. Parece ser que el momento ahora sí que más perverso es el momento donde se hace un momento la reunión, porque es cuando cantamos más mentiras o hacemos cosas que no son una realidad con nuestra vida realmente íntegra, en privacidad, en la intimidad con Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros para de una manera tener un compromiso responsable con nuestro tiempo? Apagando la televisión, ¿no es cierto? Apaga la televisión, silencia el teléfono, apaga la computadora. De una manera y de una forma deliberada e intencional, preséntate a Dios a solas en oración como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. La oración se requiere compromiso, pero también se requiere que lo hagamos, que apartemos tiempo de una manera deliberada. No es el hecho de que decir, bueno, ahorita que yo tenga tiempo. No, tú debes de controlar el tiempo de la oración. Debe de ser una prioridad. Muchas veces, como vamos a ver más adelante, muchas veces podríamos llegar a pensar, bueno, cuando termine tal cosa, nada más que haga esto y voy a orar. No, mejor voy a hacer eso después de orar. Voy a hacer esto después de tal cosa. Como cuando estábamos estudiando hace algún tiempo acerca de la serie La Iglesia, decíamos que en la Biblia enseña que el domingo es el día del Señor. Ahora, uno no alcanza a entender, si nosotros como cristianos entendemos que el domingo es el día del Señor, entonces ¿por qué llevas mucho apuro para que a qué hora termina? Hay cuántas alabanzas, a qué hora termina la enseñanza. Entonces, si tú dices que el domingo es el día del Señor, entonces ¿por qué tanto apuro si es el día del Señor? Miren, hay iglesias donde el culto es en la mañana y hay otro culto por la tarde. Y no estamos hablando de que como son iglesias grandes, unos van en la mañana y otros van en la tarde, no. Son los mismos, los que asisten en la mañana vuelven a asistir por las tardes, porque entienden que el domingo es el domingo del Señor. Hay muchos, no, pero eso ya me lo sé. Ya te lo sabes, ok. Pero en la práctica parece ser que se te olvida eso que dices ya saber. ¿No es cierto? Y es ahí donde nosotros necesitamos ver, ¿no? Es igual con la oración. No, que si la oración es una prioridad en tu vida, entonces priorízala. Después de tal cosa, o después de orar, voy a hacer tal cosa mejor. O sea, invierte en las prioridades. Es como cuando decíamos en la enseñanza que les decía de la iglesia. ¿Sabes qué? Tengo una invitación para el domingo. A comer, a ver a mis amigos, a salir, tengo tanto tiempo que no veo a tal persona. Bueno, está bien. ¿Sabes qué, fulanita? Sí, el domingo nos vemos, claro que sí, pero después de la iglesia. O sea, yo tengo tiempo después de la iglesia. Voy a hacer mis actividades después de la iglesia. Pero cuando nosotros decimos, es que ya se hace tarde y yo tengo que hacer mis cosas, entonces no es el día del Señor para ti. ¿No es cierto? Y es igual en la oración. Todo lo que tiene que ver en el contexto espiritual de lo que la Biblia nos menciona a priorizar, nosotros lo debemos de priorizar. No debe de pasar a segundo o tercer término en nuestras actividades diarias. Miren, por ejemplo, voy a leer algunos versículos donde en la Biblia encontramos personas
que priorizaron lo que es la oración en sus vidas. Y eran personas que no se rasgaban el ombligo en el día. Eran personas que tenían actividades en la vida secular diversas, que realmente sus actividades en su vida secular les demandaba tiempo, pero a pesar de eso, apartaban un tiempo para la oración. Voy a empezar con David. El Salmo 55, versículo 17, voy a leer un poco rápido porque ahí está en su monitor. Dice lo siguiente, Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Qué increíble, ¿no? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y a él oirá mi voz. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Me voy a ahorrar el comentario aquí porque fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces lo puedes ver al rato en YouTube, en el canal, la primera enseñanza de Enséñanos a orar. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mira nada más, el compromiso que la iglesia primitiva tenía para con la oración los llevó a que de alguna manera deliberada apartaran un tiempo para la oración. Ellos no dijeron, bueno, ¿sabes qué, fulanito? Pues si tenemos tiempo ahí nos vemos. No. A la hora novena, que era la hora de la oración, habían programado un momento en conjunto, en común acuerdo, deliberadamente, y en base al compromiso que tenían con Dios, y se había revelado y se había reflejado en el tiempo que ellos habían apartado para la oración. A la hora novena, subían juntos al templo a orar. Pero ahora las reuniones de oración son las menos concurridas. Por eso comencé la introducción de la primera enseñanza. El propósito de esta enseñanza es motivarlos a que cuando se termine este confinamiento y nos reunamos otra vez en esas reuniones de oración en la iglesia, asistamos, porque va a ser de mucha bendición para nosotros. Es algo que notamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en la vida de todos los hombres de Dios apartaban tiempo para su oración. Y ya vimos que está la oración personal y la oración congregacional. Y aquí en Hechos 3:1 vemos cómo de alguna manera estaban comprometidos congregacionalmente para buscar a Dios juntos, en un mismo espíritu, en un mismo ánimo. Ahora vayamos a Hechos 10:9. Hechos 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Vemos cómo de alguna manera la Biblia deja registro, tanto en la vida de Jesús como en la vida de sus hijos, en la vida de estos hombres santos, cómo llevaban una práctica continua en su vida de la oración. La oración era fundamental en sus vidas. La oración es algo, parte integral en sus actividades diarias, y debe de ser lo mismo para nosotros. No dejemos que las actividades diarias, no dejemos que las plataformas, que las cosas que pueda venir del mundo nos distraigan. No dejemos que todo eso nos robe la oportunidad de estar a solas con nuestro Señor. Jesús se levantaba muy de mañana. Hay quienes oraban muy de noche. Hay quienes buscaban un momento para estar en la intimidad con Dios. No estoy refiriéndome a que tengas que pasar horas y horas y horas. Me estoy refiriendo a que consideres a Dios en tus actividades diarias. Que te metas al baño unos 5 minutos, Señor, aquí está mi vida. Amén. Que en las noches antes de dormir estarás muy cansado, pero Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Habla de un patrón en la vida de ellos y que debe de existir en nuestras vidas mismas. Porque estos versículos que acabamos de leer nos hablan de un patrón diario. Algo intencionado para las oraciones. Y es algo que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. En cierta ocasión, se cuenta que el barbero de Martín Lutero, o sea, el peluquero, le preguntó acerca de la oración. Y Martín Lutero le respondió a su duda y a su pregunta con una respuesta de 40 páginas.
Yo solamente les voy a leer una porción de la respuesta que Martín Lutero le dio a su peluquero. Y es esta. Cito lo que escribió Martín Lutero. Un peluquero bueno e inteligente debe de tener sus pensamientos, mente y ojos enfocados en la navaja de afeitar y en la barba, y no olvidar por dónde va en su trazo y su afeitado. Si sigue hablando, mirando alrededor o pensando en otra cosa, es probable que le corte la boca o la nariz al cliente e incluso la garganta. Así que cualquier cosa que se vaya a hacer bien debe ocupar al hombre en su totalidad, con todas sus facultades y sus miembros. Como dice el dicho, el que piensa en muchas cosas no piensa en nada y no lleva a cabo ningún bien. ¿Cuánto más debe de cautivar el orar al corazón absoluta y exclusivamente si ha de ser una buena oración? Es bueno dejar que la oración sea lo primero en la mañana y lo último por la noche. Protéjase a sí mismo contra esos pensamientos falsos y engañosos que se mantienen susurrando diciendo, espera un poco de tiempo. En una hora o algo así voy a orar. Primero debo terminar esto o aquello. Al pensar así, dice Lutero, nos alejamos de la oración y nos enfocamos en otras cosas que nos distraerán, incluso hasta la oración de ese día. Fin de la cita. Miren, la principal diferencia entre las personas que oran y los que no oran es que los primeros planificaron orar. O sea, los primeros, la diferencia en que el que ora y no ora es el que la persona que ora ha planificado, ha calculado, se ha organizado, ha hecho de una manera deliberada, apartado el tiempo para la oración. Esa es la diferencia. Hemos aprendido nosotros de la vida de nuestro Señor Jesucristo que la oración era una práctica intencionada, para la cual separaba un tiempo deliberadamente. Y es eso lo que nosotros como cristianos requerimos en nuestra vida. En base a lo que hemos estudiado de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte algo. Sería un insulto decir que no oramos por falta de tiempo. ¿Te imaginas? O sea, ya estudiamos un solo día en la vida de Jesús y eso me quedé muy corto. Pero ¿te imaginas llegar con Jesús y decirle, o sea, literalmente, imagínate, que Jesús estuviera y que tú le dijeras, Señor, que Él te preguntara, oye, fulanito, ¿por qué no oraste? Y que tú le dijeras, Señor, es que no tuve tiempo. No entra en la cabeza decir, no tuve tiempo no oré por falta de tiempo. ¿Te imaginas? O sea, después de que acabamos de estudiar la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que estaba ocupadísimo, tenía muchas actividades ministeriales y que a pesar de eso no descuidó la oración, y que nosotros vengamos y le digamos, no oré por falta de tiempo, eso sería un insulto. Es inconcebible. Sería una vergüenza. ¿No es cierto? El ejemplo de Jesús nos enseña que la oración es una prioridad espiritual que requiere un gran compromiso de nuestra parte. Y no solo eso, sino estudiamos que la oración es una práctica intencionada que demanda de manera deliberada que se aparte un tiempo para la oración. Y ese es el propósito. Ese es finalmente el propósito de esta enseñanza, de esta serie, Enséñanos a orar. Que nosotros podamos de una manera entender y aplicar lo que ya conocemos. Que la oración es algo fundamental en la vida espiritual del cristiano. Ahora, de una manera responsable y con compromiso, debemos de apartar un tiempo deliberadamente para dedicarnos al ejercicio de la oración. En base a lo que hemos visto a través de las Escrituras. No hay pretexto, no existe excusa para decir, no pude orar el día de hoy. ¿No es cierto? Y el momento en el que nosotros como cristianos olvidamos este mandato, este deber que nosotros necesitamos constantemente tener acerca de la oración, estamos pecando.
como lo dijimos la semana pasada. Yo espero que esta enseñanza nos haya sacudido, nos haya ayudado a ver la realidad y lo importante que es la oración, aunque vuelvo a repetir, el tema principal no es que veamos qué importante es la oración, porque eso ya lo entendemos, sino que veamos que se requiere un compromiso para eso. Se requiere deliberadamente apartar tiempo de todas mis actividades para dedicarme un momento a la oración. Porque de que entendamos de que la oración es algo fundamental y algo importante en nuestras vidas, es algo entendible para nosotros. Pero en la práctica se vuelve todo lo opuesto. Necesitamos dedicarle tiempo a la oración. Y es ahí donde necesitamos empezar a partir. Esta serie de Enséñanos a orar va enfocado precisamente a la oración del Padre Nuestro. Pero antes de llegar a este punto de desarrollar la oración del Padre Nuestro, quise tomar de una manera general lo importante que es tener un tiempo y apartarlo para el ejercicio de la oración. Esta enseñanza y la próxima se convierten todavía en la pura introducción a la serie Enséñanos a orar, para que veamos nosotros lo importante que la Biblia menciona, un compromiso de nosotros a apartar a la oración. Así que despidámonos en oración, esperando que haya sido de edificación esta enseñanza, y primero Dios, nos vemos la próxima semana, el martes a las 8 de la noche. Señor, en esta noche te damos gracias por estos momentos que nos permitiste para compartir la palabra. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de este tiempo en el que estamos, tú has sido bueno y bondadoso para con nosotros. Señor, te rogamos que esta enseñanza haya quedado fija en nuestro corazón. Produzca ese fruto en nuestras vidas. Que podamos ver y apreciar, Señor, el compromiso que debe de haber en nosotros, Señor, la responsabilidad de administrar correctamente nuestro tiempo, de autoorganizarnos, Señor, de ver que en todas nuestras actividades diarias la oración debe de ocupar prioridad, Señor. Señor, enséñanos, Padre, ayúdanos a poder entender, a poder asimilar, a poder distribuir de una manera correcta nuestro tiempo. Ayúdanos a organizarnos, danos la sabiduría, el entendimiento. Señor, no queremos aquel día presentarnos y decirte, Señor, tú sabías que estábamos muy ocupados. Tú sabías que no podía, el trabajo, la familia, mis quehaceres me demandaban tantas cosas. Señor, líbranos de aquel día decir algo tan fatuo como eso. Que podamos, Señor, desarrollar nuestra vida de oración día tras día, Señor, constantemente, de una manera deliberada, apartar el tiempo para dedicarlo a la oración. Señor, nos encomendamos a tu gracia y confiamos en que tú vas a obrar en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Confesando mis pecados en tu santo lugar, en tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar.